Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más en nuestra cita semanal, cada domingo estamos aquí presentes por la gracia de Dios, llevando este mensaje. Quiero contarles que hemos estado orando especialmente por estos medios que el Señor ha provisto para compartir su palabra. Hemos estado orando por ustedes, hermanos míos allá en Colombia. Los saludo, un saludo cordial, cariñoso, de afecto a nuestra familia allá en Colombia, a nuestros hermanos en Cristo Jesús, a mis hermanos en Argentina también, mi hermano Diego allá en Argentina, su familia, su iglesia, también extendemos un saludo hacia ellos. En Chile, a nuestros hermanos, aquí mismo en Nueva Zelanda. Queremos compartir con ustedes que hemos estado en oración, estamos muy comprometidos delante del Señor porque entendemos que es la única manera que nos ha sido dada para que la palabra de Dios trascienda. Y el mensaje de hoy tiene mucho que ver con esto, mis hermanos. El Señor en su misericordia, en su favor, ha puesto en su servidor el deseo de transmitirle a usted algo que quizás hemos perdido de vista. Entonces vamos a orar para entrar en comunión con el Señor, para que su palabra sea la que haga el efecto en cada uno de nosotros por su Espíritu Santo. Padre amado, te doy las gracias, Señor. Bendecimos tu palabra, bendecimos tu santísimo nombre. Señor, que sea tu Espíritu Santo llenándonos, bendito Dios, iluminando esta mente, Señor, este corazón, bendito Dios, llénelo de usted, Padre amado, y a cada persona que está allí, Señor, observando, oyendo, bendito Dios, que usted, Señor, haga la obra en ellos, bendito Dios. Padre, sin usted nada podemos hacer. Poco podremos hacer, Señor, alejados de usted, bendito Dios. Entonces, por favor, pedimos su compañía, pedimos su respaldo, pedimos, bendito Dios, sea usted sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Y amén. Bendito sea, Señor. Y he titulado este mensaje, Regresando a lo básico, hermano. Estaba mirando todas las cosas que están aconteciendo, que nos están pasando ahora, y me doy cuenta que todas las instituciones, todas las instancias sociales han sido afectadas por este ¿cómo le llaman ahora? Esta nueva realidad, o este nuevo orden de todas las cosas. Le han puesto nuevos nombres, pero es nuevo, dicen ellos, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Y yo me pregunto, mis hermanos, ¿qué va a pasar con la iglesia? Porque nosotros también hemos sido afectados, hermanos. Nosotros también estamos siendo afectados fuertemente. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Y hay una manera muy peligrosa de pensar ahora, y es que la iglesia se quede tranquila, se quede pasiva, esperando simplemente a ver esto, tal vez salimos de esto este año o el próximo, vamos a esperar para seguir adelante, y creo que no es el camino. Yo creo que nosotros debemos tomar cartas urgentes en el asunto, y tiene que ver con el Evangelio, mis hermanos. ¿Para qué fuimos salvados tú y yo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para que usted y yo volviéramos a la vida? Y no es sino otro que hacer su voluntad, no es sino otro que anunciar las bondades y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es sino desarrollar el plan de salvación que Él tiene y todo lo que está escrito en la palabra de Dios que se va a realizar. A eso nos ha llamado el Señor, y a eso es que quiero invitarte en este día, mi hermano. He estado meditando en cómo nos ha afectado. Hablar ahora en este tiempo de misiones parece algo imposible. En este minuto nadie puede viajar, los aeropuertos están cerrados, el tema de las visas es un problema terrible. Entonces volver a lo que hacíamos apenas hace unos meses pues parece algo como un sueño, algo que
que es muy difícil de alcanzar en este momento. Teníamos, quiero contarles que en esta iglesia teníamos ya planes, 2 planes para este año, de viajar, uno a Fiji, unas islas que están muy cerca aquí a Nueva Zelanda, y un viaje a Colombia, 13.000 kilómetros que nos separan de aquí a allá, pero ya teníamos planes para ir y predicar el Evangelio. Y quiero comentarles un poquito de esto, mis hermanos, porque yo estoy seguro que en sus iglesias, al igual que en estas, todas tienen un plan, todas tienen un propósito, todas tienen una estrategia para llevar la palabra de Dios. Es increíble, y digo increíble porque en Fiji, por ejemplo, yo le preguntaba a unos hermanos que nos invitaron allí, con quienes tenemos comunión, ¿cómo está la iglesia en Fiji? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su trasfondo? ¿Cuál es su problema inmediato? ¿Qué podemos hacer por ellos? Y estos hermanos nos contaban acerca de la gran necesidad de llevar el Evangelio, porque el tema del Facebook, el tema de las redes sociales, ha minado la gente allí, la prostitución, el alcohol, las drogas también. Es un destino muy apetecido para los europeos, para los americanos, porque es barato y se ve afectado. Y yo le preguntaba a mi hermano Jorge, la persona que está allí a cargo de esa invitación que nos hicieron, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Y él me dijo, pastor, lo que hay es iglesias. Hay cantidad de iglesias en cada villa, en cada pequeño pueblo, se puede decir, pequeñas congregaciones, hay una iglesia. Hay cantidad, lo que hay es iglesias allá. Y entonces yo le decía, bueno, Jorge, ¿y qué vamos a hacer allá? ¿Cuál es el propósito? Y me dijo, hermano, lo que pasa es que el evangelio se distorsionó, enseñan una cantidad de cosas que nada que ver con el evangelio del Señor Jesucristo. Y eso sí le cuento, allá hay una buena asistencia, la gente va a la iglesia. La gente está allá porque en cada villa hay un director, se puede decir, hay un jefe tribal que también es cristiano y que asiste. Entonces toda la gente tiene que ir donde está el jefe. Entonces no hay problema de no asistencia, no hay problema de irlos a buscar y traerlos. El problema es que su doctrina y su entendimiento se desviaron por otros lados. En Colombia pues encontramos también otra serie de problemas. Allí ya en algunas áreas era la doctrina, la enseñanza. Otro factor determinante allí ya es la materia económica, el difícil acceso a ciertas áreas para llevar el evangelio, todo este tipo de cosas, hermanos. Y nosotros decíamos, bueno, pues ahí tenemos trabajo, tenemos algo que hacer. Y vuelvo y lo repito, seguramente en tu iglesia también hay una estrategia, hay una manera, hay algo que se puede hacer, o más bien que se debe hacer. Pero la pregunta es, hermanos, y ahorita, en este minuto, en este momento, ¿qué podemos hacer si nos cierran las puertas? Si ya los mares no podemos transitarlos, si ya los aires no podemos viajar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la iglesia en este momento? Y yo encuentro, mis hermanos, en la escritura, me puse a leer la palabra y le dije, Señor, guíame, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo encontrar yo aquí que me pueda guiar, que me pueda servir? Hermano, podemos tener estrategias hoy mismo ya que se están desarrollando y son fuertes en cuanto a las nuevas plataformas electrónicas, la forma de llevar el evangelio de una manera virtual. Y en realidad ese no va a ser el problema. Ese no va a ser el problema principal. O sea, siempre hay una estrategia, es lo que quiero decirte. A ver si me entiendes. Siempre hay un plan. Siempre hay un grupo de personas que están mirando cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro, cómo vamos a desarrollar esto o aquello. Aquí en nuestra iglesia, porque no quiero criticar ninguna iglesia ni me voy a referir a ninguna otra iglesia, estamos hablando de una experiencia personal como congregación. También salimos a las calles, como usted tal vez lo hará.
Una vez salimos hace un par de años con un grupo de consiervos, 3 pastores vinieron de Argentina, de Chile, etcétera, latinos, y salimos a las calles, salimos a un lugar aquí cercano a compartir la palabra de Dios. Llevamos algún tipo de música, hicimos ruido para llamar la atención de la gente, de los que iban pasando, y en un momento dado expresamos lo que cada uno ponía o tenía en su corazón, el sentir. Ya no me acuerdo mucho bien específicamente qué hicimos, pero estábamos proclamando el evangelio, estábamos hablando de las cosas de Dios. Yo, por ejemplo, cuando llegó mi turno, a mí me correspondió, hablé de cómo una persona sin recursos, una persona ignorante en muchas áreas, el Señor me trajo desde nuestra querida Colombia, de la patria colombiana, nos trajo a este país. Y hablaba algo de eso. Y yo veía que la gente, algunos miraban, teníamos un traductor porque aquí se habla el inglés. Y esta persona transmitía automáticamente lo que íbamos hablando. Y algunas personas se acercaban, miraban, unos estaban interesados, curiosos quizás. Y notamos que al final pues había bastante gente. El caso es que cuando terminamos pues dijimos todos, wow, fue un éxito. Fue un éxito, hay harta gente, nos miraron, hicimos la obra, etcétera, etcétera. Pero al pasar las semanas o los días, mis hermanos, no hubo fruto. En realidad, no hubo fruto. Los contactos que nos dejaron, los números que estaban allí, las personas que oyeron, en realidad nos dieron unos números cerrados, otros unos datos deficientes, etc. A lo que me quiero referir, mis hermanos, es que yo sé que en tu iglesia también pueden hacer lo mismo, salen a las calles, o en tu iglesia utilizan el teatro, o en tu iglesia utilizan la música, o en tu iglesia utilizan cualquier método para evangelizar. Yo estoy de acuerdo con eso. Todo el mundo tiene un método. Nosotros también. En la iglesia en que yo crecí, hace algunos años, cada año o cada 2 años teníamos un nuevo método. Un método para llevar la palabra de Dios. Entonces, cuando alguno de estos métodos estaba surtiendo buen efecto en alguna parte de la tierra, tal vez en Estados Unidos o en Europa, se invitaba a esas personas o se invitaba a esa iglesia a que viniera y nos mostrara cómo deberíamos hacerlo. Cuál era el plan a seguir ese año. Y ahí nos metíamos todos y empezábamos a trabajar y a hacer estas cosas y a hacer el plan, fotocopias, ilustraciones, videos, etcétera, para desarrollar ese plan para ese año. A veces nos iba bien, a veces más o menos, otras veces el pastor general pues dejaba esto de lado, se sentía incómodo con los resultados, se sentía un poco decepcionado, por decirlo de alguna manera, y lo dejábamos y podríamos decir el siguiente, a ver qué otra cosa viene. Y eso es lo que veo, mis hermanos, que ahorita nos vamos a enfrentar. Tenemos un nuevo método. ¿Cuál es el método? Puede ser Zoom, puede ser por Google o todas las plataformas que existen. Ahora WhatsApp también está dando la oportunidad de que nos conectemos muchos más. Y ese no es el problema. El problema no es el llevar el mensaje. El problema es que no estamos siendo efectivos para llevar el mensaje. A eso es que me quiero referir. Aquí empezamos con un pequeño grupito esta semana y de ahí nació este mensaje. 5 personas estamos involucradas por ahora, hermano. 5 personitas. Las llamamos, nos sentamos y estamos utilizando uno de esos métodos evangelísticos. Ni siquiera lo quiero mencionar, no quiero decirles cuál es el método que vamos... Es un método. En realidad no tiene mucha relevancia el método en sí. Lo que sí tiene relevancia es lo que quiero decirles hoy. Les dije, empezar o regresar a lo básico, regresar a lo original, regresar a la palabra de Dios, mis hermanos. Este método lo vamos a desarrollar hace más o menos 30 años. Empezó, ha tenido éxito en todo el mundo,
Pero cuando vinieron a darnos el entrenamiento, mi hija está a cargo de eso, vino a darme el entrenamiento para desarrollar esta plataforma. Observé algo que me llamó la atención en cada video que veíamos, que más o menos duraba 5, 12 minutos, 10 minutos, 15 minutos, para entrenarnos a nosotros los líderes, y siempre había una frase allí: oración. Yo sé que se van a sorprender. ¡Wow! El pastor trajo algo nuevo, algo espectacular, algo novedoso. Se llama oración, mis hermanos. Está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles estaba yo buscando un método, algo especial. Señor, abre mis ojos. ¿Cómo hacemos ahora para predicar, para ser efectivos? Señor, cuéntame, ¿cómo lo hacías tú? Enséñame. Y encontré en Hechos de los Apóstoles, la iglesia que he leído durante años, las mismas cosas que tú has leído, que los pastores, líderes y demás hombres involucrados hemos leído. Unánimes, unidos en oración. Estas cosas. Unánimes, unidos en oración. Es lo que encontré, mis hermanos. Es lo novedoso. Es lo que quiero que tú te lleves en tu corazón. Eso es lo que encontré. Unánimes, unidos en oración. Este pequeño grupo de 120 hombres que encontramos en Hechos 1 de los apóstoles, dice, por ejemplo, en el versículo 14, y todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una de las cosas primarias que hizo el Señor, les dijo esto: no se muevan de aquí, no se muevan de un punto específico, no se muevan del templo. Júntense ahí todos, júntense, unidos, unánimes. Número 1, ¿qué hicieron los apóstoles? Hicieron como el Señor les mandó. Una de las cosas, mis hermanos, que yo he visto y que quiero mencionar en esta hora es la desobediencia. La desobediencia por parte de la iglesia. Como yo les comenté hace unos minutos, había cada año en nuestra iglesia en particular un método, como quizás lo hay en la tuya. Había una nueva estrategia, pero la verdad éramos muy pocos, o eran muy pocos, más bien, los comprometidos en oración, en ruego, en el deseo básico, único y primordial. ¿Saben cuál es? Darle la gloria a Dios y ir por el perdido. Nos centrábamos en el método, nos centrábamos en cómo lo íbamos a hacer, con quién lo íbamos a hacer, quién tenía capacidad de habla, quién era simpático, quizás para llegarle a las personas, etcétera, porque en eso caemos. Pero jornadas de oración, de ruego, como aquí encontramos en la Escritura, para decidir, para hacer, para llevar a cabo cualquier cosa, eran muy pobres, quiero decírselo, porque había la urgencia de hacer las cosas ya, tenemos que salir adelante. Y además, pastor, hemos estado orando todo el año por etcétera, etcétera, aquí y allá, y entonces menguábamos mucho, era muy débil. Yo no sé si en tu iglesia pasará lo mismo, pero yo me fijo en una cosa, mis hermanos y hermanas. Esta iglesia era poderosa. Esta iglesia no tenía Zoom, ni tenía recursos, ni tenía cómo viajar. Yo veo los viajes de Pablo. ¡Wow! Yo quedo sorprendido, hermano. No encontré otra palabra mejor. Quedo aterrado. Como este hombre haciendo carpitas, haciendo aquí, recogiendo un dinerito aquí, un dinerito allá. Se viajaba, algunos dicen que llegó hasta España. Y cómo iba por todas esas regiones, en barco, en caballo, a pie, como pudiera, iba llegando el evangelio. Y yo me pregunto, ¿cómo fue que todo ese mundo conocido fue transformado por ese poquito número de personas? 120 habla la Escritura, pero ese poder que había allí, pero ese mover del Espíritu Santo sanando, levantando gente, transformando personas, sociedades enteras, hermanos. ¿Cómo?
Yo le pregunto, Dios mío, pero ¿cómo hiciste eso? ¿O simplemente era para ese momento? Simplemente eso quedó ahí registrado nomás para que pudiéramos mirar de lejos lo bonita y lo poderosa que era esa iglesia. No, no, yo creo que sí se puede volver a ello. Yo tengo la confianza, yo tengo la fe de que Dios puede hacerlo de nuevo. De hecho, salgámonos un poquito de los apóstoles y salgámonos de allí y miremos la historia. Miremos la historia, un Spurgeon, un hombre como él, como tantos hermanos que han sido famosos y los tenemos en libros y los tenemos en CDs y todo este tipo de personas, y la historia nos habla de su poder, de su fortaleza, de un Whitefield, de todas estas personas, hermanos, que cambiaron toda una ciudad, que cambiaron el destino de un país inclusive. ¿Cómo lo hicieron? Y yo me pongo a mirar y había solo una cosa particular en todos ellos: oración, 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 ruego, clamor, unos, unidos, únicos, porque tenían ese deseo tan grande de traerle gloria al Señor y de extender su reino por todo lado y que muchos fueran afectados. ¿Sabe por qué muchas cosas de estas no funcionan hoy en día, hermano? Porque la gente inclusive que oye estas situaciones y cuando ve que sus iglesias elige a los que van a ser, ni siquiera están de acuerdo con los que son elegidos, ni siquiera los apoyan porque ni nos caen bien. Imagínese usted una iglesia donde dice la Escritura que tenemos que amarnos los unos a los otros y la mitad de la iglesia no está ni ahí, ni comprometida con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a desarrollar, ni siquiera se pregunta qué vamos a hacer. No nos importa, no nos interesa. Tal vez no sea el caso de tu iglesia, tal vez sea algo mejor que lo que estoy hablando, pero lo que sí creo, mis hermanos, no estoy comparando a alguien, pero lo que sí creo es que nos ha faltado. En esta iglesia, aquí en Christchurch, Nueva Zelanda, nos ha faltado ese poder, esa unión. Ser como un solo hombre. Dice la Escritura, como uno solo se levantó, dice Pedro, delante de las autoridades y los 11 con ellos, y tenían poder. Estaban juntos, estaban unánimes, y fuera de eso había una iglesia rogando allí detrás. Yo recuerdo, yo no sé si usted recuerda cuando Pedro fue encarcelado. Aquí lo encuentra en Hechos de los Apóstoles, fue encarcelado. Y la iglesia dice que se reunió. La iglesia se dedicó a clamar, se dedicó a orar, unánimes, unidos con un solo propósito. Señor, queremos otra vez a nuestro hermano aquí. Y cuenta la referencia bíblica que él fue salvado por unos ángeles que entraron. Una cosa maravillosa, hermano, una cosa que podemos decir, uy, pero hoy pasa eso. Sí, hoy pasa ese tipo de cosas. Yo he oído testimonios, yo sé de hermanos míos en la fe, auténticos, que me han contado cosas que queda uno sobresaltado, queda uno abrumado, queda uno sorprendido. ¿Sabe por qué? Porque cuando una iglesia, cuando los hijos de Dios se unen de verdad para orar en ruego, en oración, en clamor, las puertas del infierno se mueven. Se mueven, hermano, así de sencillo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, dice la Escritura, y yo le creo al Señor. La cosa es, ¿tenemos fe? Dice la Escritura que algún día vendrá el Señor, hallará fe en la tierra. Dice la palabra. Piensa un poquito en esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategia nueva podremos desarrollar para ganar a los perdidos? Si por ejemplo en este año o en 2 años o 3 no se arregla este tema de salir de los países, de ir a un lado a otro, entonces ¿qué va a pasar con todos esos planes misioneros? Entonces ¿vamos a dejar que se acabe todo esto? No, de ninguna manera. El Señor nos ha dado las armas espirituales para batallar, y esas armas son otra vez ayuno, oración. Quiero decirte una cosa: ayuno, oración, ruego, estar unánimes, unidos. De verdad tener un corazón sensible para el perdido. Eso se ha perdido en la iglesia, mis hermanos. Quiero decírselo con vehemencia: a nadie, a muy pocos le importa lo que le pase a los demás. A veces hablamos con tanta liviandad acerca del que se va a morir.
del que se va a ir al infierno, que hemos perdido eso, mis hermanos. Pero hoy el Señor nos viene otra vez a decir, hermanos, vuelvan de nuevo a lo original, volvamos a lo básico. Aquí está en la palabra de Dios. Yo le invito a que usted tome un tiempo para leer, siempre lo hago. Soy maestro, yo enseño aquí en la iglesia, a eso me llamó el Señor desde hace muchos años, a enseñar fundamentos bíblicos cristianos. Y eso me ha servido muchísimo, hermano, porque siempre tengo unos nuevos alumnos y siempre vuelvo a enseñar las mismas cosas. No he cambiado, hermano. El tema que oyen al pastor es el mismo que empecé hace 10 o 20 años. Oren, ayunen, lean la palabra. No tengo nada nuevo, nada espectacular que dar, porque el Señor no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su palabra no cambia. ¿Qué podemos hacer? Dice la escritura aquí y relata que lo primero que hicieron, una de las cosas que primero registran es la elección del número 12. Matías fue elegido entre dos, pero ellos dicen que todos se unían para orar, todos se unían para cualquier cosa que tenían que hacer, todos estaban unánimes, unidos. Y usted me dirá, pastor, pero sí, nosotros nos reunimos a orar. Sí, yo te digo con qué corazón te reúnes a orar, por tu petición, por tu familia, por las cosas que están pasando y las que van a pasar, o te reúnes para, como lo estamos haciendo, yo lo quiero hacer aquí en New Zealand con esos 5 que vamos a empezar, o 6 o los que sean, unirnos en ese propósito y decirle, Señor, mira las amenazas que tenemos por fuera. Mira, Señor, y permítenos, concédenos que con denuedo volvamos a ir a predicar la palabra de Dios. Aquí lo encontramos a un Pedro, a un Juan, que fueron capturados y fueron azotados, y se les advirtió, no prediquen más en ese nombre, y ellos lo que hicieron fue irse a la iglesia. Señor, oremos. ¿Qué podemos hacer? Somos hombres débiles, no tenemos recursos, no tenemos nada, pero te tenemos a ti, Dios Todopoderoso. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia de nuevo, volver a sus rudimentos, volver a lo básico, a postrarnos y a rogarle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso es lo que tienes que hacer, mi hermano. Eso es lo que puso el Señor en mi corazón. No sabía de qué hablarles. ¿Qué estrategia? ¿De qué hablo, Señor? ¿Qué quieres? Y me dijo, mira, ahí lo tienes. Ahí está el mensaje. Siempre ha estado ahí en tus ojos. Vuelve a lo básico. Vuelve, mi hermano. Arrodíllate. Clama al Señor. Busca un grupo. Busca a alguien que se identifique contigo. Alguien que tenga ese sentir de decir qué vamos a hacer con nuestro vecino, con esta ciudad, con esta nación. ¿Qué vamos a hacer? Antes nos teníamos que ir a la China, o ir a México, o ir a Europa, pero no habíamos siquiera salvado a nuestra nación, ni a nuestra familia siquiera le habíamos compartido, pero queríamos ir más allá de los mares. Hermanos míos, querido, usted tiene una oportunidad maravillosa, yo la tengo, está aquí hay un pueblo que rescatar, allá en tu casa, allá en tu sector hay un pueblo que rescatar, pero se necesitará de 2 cosas. Unánimos, unidos en oración, unánimes y unidos. Estar reunidos en un solo lugar no quiere decir que estemos unidos. Estamos allí, todos estamos ahí, nos vemos las caras cada semana. Ahora ni eso podemos hacer. No podemos ni abrazarnos cada semana para vernos por allí. Pero yo te digo, ¿por qué no unirnos en un solo espíritu? ¿Por qué no volver a lo básico y decirle, Señor, aquí estamos? Pidámosle perdón al Señor. Hay una promesa hermosa, espectacular, con la que quiero finalizar. Es muy sencilla, pero es tan poderosa. Dice Juan 14, 15 al 18. Yo quiero buscarlo aquí. Juan 14. Del 15 al 18 dice estas palabras maravillosas, mis hermanos.
Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce ni le ve, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice el Señor, vendré a vosotros. Aleluya. Señor, no estamos solos. No os dejaré huérfanos, es la palabra de Dios, es su promesa. Él no falla, mis hermanos. Él está diciéndote, tú no estás sola, tú no estás solo. Yo estoy contigo. Donde se reúnen dos o más en mi nombre, yo estoy en medio y ahí hay poder. Porque no es por tu causa, no es por la mía, es por la presencia de Dios. 1000 métodos habrá. Algún día quizás abrirán otra vez aeropuertos y podremos viajar. Pero nada de esos situaciones podrán servir ni tendrán poder si no volvemos a lo básico. Y lo básico es tener amor por el Señor primeramente y amor por los perdidos. Y eso te va a llevar a buscar en oración, en ruego, en ayuno, en clamor al Señor de la mies. Mi hermano querido, mi hermana, espero sinceramente, verdad, le pido al Señor que Él nos anime cada día. Hay gente que está perdida. Tú que me estás oyendo hoy, quizás no sabes ni para dónde ir. No sabes qué ha pasado ni qué va a pasar con este mundo. Quiero decirte que Cristo Jesús tiene un plan para nosotros. Que Él ya hizo algo maravilloso que transformó esta humanidad. Y fue enviar a la persona de su Hijo a este mundo a morir por ti y por mí. Él entregó su vida en la cruz del Calvario y Él hizo algo más. Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Tercer día, Él resucitó en poder y gloria. Y dice la palabra que Él está sentado a la diestra de la gloria de Dios. Y dice la palabra que Él vendrá de nuevo por ti y por mí, por todo aquel que ha creído. Ojo con esto, no por todos, por el que ha creído y se ha arrepentido. Entonces hoy te invito, para finalizar, te digo a ti, querido mío, recibe al Señor en tu corazón, arrepiéntete de tus pecados y Él te promete estar contigo. Aquí dice la Escritura, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él vendrá a su iglesia de nuevo, hermanos. Él vendrá con todo su poder, porque qué importa que cierren las fronteras, qué importa que no hayan aeropuertos, qué importa que no hayan aviones. En ese tiempo no había nada de eso, hermanos, y sin embargo esos hombres pobres, débiles y confundidos, asustados, transformaron el mundo. Yo me pregunto, ¿será que hoy, con toda esta revelación que tenemos, todo está aquí? Ellos ni siquiera... No se había escrito el Nuevo Testamento. Ellos no sabían muchas cosas que nosotros sí sabemos. Y ellos pudieron trastornar el mundo. ¿Será que nosotros no podemos? La iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. Yo sé que sí se puede. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te prospere. Que el Señor te guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.